Una joven de 19 años era golpeada todos los días por su propia familia, tratada peor que los esclavos de la hacienda vecina. Hasta que una mañana de fiesta, un elegante carruaje se detuvo frente a la iglesia del pequeño pueblo minero. El hombre que descendió de aquel carruaje cambiaría para siempre el destino de aquella muchacha y revelaría un secreto que sacudiría toda la región, porque aquel varón viudo no estaba allí por casualidad, y lo que descubriría sobre la muerte de su esposa los pondría a ambos en peligro mortal. Entre salones de baile y conspiraciones políticas, Isabel tendría que elegir entre salvar su propia vida o proteger al hombre que la salvó. Una historia de valentía, misterio y justicia que no podrás dejar de escuchar hasta el final. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? El gallo aún no había cantado cuando Isabel ya estaba de pie, encendiendo la estufa de leña con las manos temblorosas por el frío de la madrugada en Minas Gerais de 1875. A sus 19 años, ella solo conocía una rutina. Despertar antes que todos, preparar el desayuno, encargarse de los quehaceres domésticos y ser golpeada, siempre ser golpeada. Aquella mañana de sábado, mientras removía la polenta en la estufa, escuchó los pasos pesados de su padre, José Ferreira, bajando las escaleras de la pequeña casa de adobe. El hombre de 52 años, marcado por el trabajo en el campo y la bebida, nunca le dirigió una palabra amable a su hija desde la muerte de su esposa hacía 10 años. El café está listo, muchacha, refunfuñó, sentándose a la tosca mesa de madera. Isabel le sirvió la taza de café negro, fuerte como a él le gustaba. Hoy hay fiesta en el pueblo. Tú te quedarás aquí cuidando la casa mientras nosotros vamos. Isabel bajó los ojos. Fiesta en el pueblo significaba que el padre celebraría misa solemne, habría música en la plaza y las familias más adineradas de la región aparecerían con sus ropas de domingo. Para ella significaba otro día de soledad y trabajo. Papá, ¿podría ir solo a la misa?, preguntó con voz casi susurrada. La respuesta llegó en forma de una bofetada que la arrojó contra la pared de la cocina. José se levantó bruscamente, derribando la silla. No irás a ningún lado, no es suficiente ser una carga en esta casa, quieres además aparecer frente a la gente decente. Sus hermanos mayores, Manuel de 25 años y Antonio de 23, llegaron al ruido. Ambos se reían de la situación. Déjala que la golpeen, papá. Tal vez así aprenda a no cuestionar, dijo Manuel ajustándose los tirantes. Isabel limpió la sangre de su labio con la manga de su vestido remendado. Hacía 10 años, desde que su madre había muerto de fiebre, su vida se resumía a eso: trabajar de sol a sol, ser golpeada por cualquier motivo y dormir en el cuarto de atrás, más pequeño que el depósito de maíz. Después de que los 3 hombres salieron para la fiesta en el pueblo, Isabel caminó hasta el pozo, en la parte trasera de la casa, para buscar agua. El espejo de agua reflejó su rostro delgado, marcado por el golpe reciente. Sus ojos verdes, herencia de su madre, contrastaban con las marcas moradas en el rostro. Ella había aprendido a leer y escribir a escondidas durante las visitas que hacía al padre de la parroquia cuando iba a buscar agua bendita para la casa. El padre Miguel, un hombre bondadoso de 60 años, había notado su inteligencia y, compadecido de su situación, le enseñó las primeras letras usando la Biblia como cartilla. La educación es lo único que nadie puede quitarte, hija mía, solía decir el religioso. Isabel guardaba los pocos libros que había conseguido en una caja enterrada bajo el árbol de mango en el patio. Eran solo 3 volúmenes, una Biblia pequeña, un libro de poemas y un tratado sobre plantas medicinales que había encontrado abandonado en la iglesia. Aquel sábado, mientras esperaba el regreso de la familia, decidió ir al arroyo a lavar la ropa sucia de la semana. Cargó el bulto pesado y caminó los 200 metros hasta el agua corriente, donde otras mujeres del vecindario también lavaban sus ropas. Doña Sebastiana, una vecina de 65 años, la saludó de lejos. Era una de las pocas personas que trataba a Isabel con gentileza. ¿Cómo va, muchacha? Ese moretón en la cara se ve feo. ¿Tu padre te golpeó de nuevo? Isabel solo asintió, sumergiendo la primera prenda en el agua fría. No le gustaba hablar sobre los maltratos, pero tampoco podía mentirle a aquella señora que siempre demostraba preocupación genuina. Un día esto va a cambiar, Isabel. Dios no se olvida de quien sufre injustamente, dijo doña Sebastiana, retorciendo una camisa con fuerza. Isabel sonrió tristemente. A sus 19 años, ya había perdido la esperanza de que su vida pudiera ser diferente. El sonido de las campanas de la iglesia resonaba por el pueblo cuando Isabel terminó de tender la ropa en el tendedero. Era mediodía y el sol de enero castigaba sin piedad. Decidió ir a la plaza a buscar algunas verduras que don Januario,
el verdulero, solía dejarle gratuitamente. El pueblo de São Benedito do Campo Verde era pequeño, con solo 400 habitantes. La plaza central, rodeada por la iglesia, el ayuntamiento y algunas casas de familias más adineradas, bullía los días de fiesta. Isabel caminó por el lado de la iglesia, tratando de no llamar la atención. Fue entonces cuando escuchó el ruido, un sonido diferente que hizo que todas las conversaciones cesaran en la plaza. Era el redoble de cascos de caballos, pero no los caballos comunes de la región. Estos tenían un galope cadencioso, elegante. Isabel levantó los ojos y vio algo que jamás olvidaría. Un carruaje negro, reluciente, tirado por 2 caballos blancos. El vehículo se detuvo frente a la iglesia y un hombre descendió. El barón Joaquín de Andrade tenía 42 años, altura mediana, cabello oscuro con algunos hilos canosos en las sienes y porte aristocrático. Vestía un traje oscuro de lino fino, adecuado al calor de Minas Gerais, y llevaba un bastón con empuñadura. Sus ojos castaños recorrieron la plaza con la tranquilidad de quien estaba acostumbrado a mandar. La gente se apartó respetuosamente. Todos conocían su historia. Viudo desde hacía 3 años, dueño de una de las haciendas cafetaleras más grandes de la región de Paracatu, hombre reservado y de pocas palabras. Isabel estaba arrodillada en el umbral de la iglesia, limpiando los escalones de piedra con las manos ya lastimadas por las faenas domésticas, cuando sintió una mirada fija sobre sí. Levantó la cabeza y encontró los ojos del varón. Por un instante que pareció eterno, los dos se observaron. Él notó las marcas en el rostro de ella, las manos heridas, pero también algo más, la dignidad con que mantenía la postura, incluso en la humillante situación. El barón Joaquín caminó lentamente hasta donde Isabel estaba. Ella intentó levantarse rápidamente, pero él hizo un gesto con la mano, indicando que permaneciera como estaba. ¿Cuál es su nombre, muchacha?, preguntó con voz grave y amable. Isabel Ferreira, señor barón, respondió ella sin levantar los ojos. ¿Usted sabe leer, Isabel? La pregunta la tomó por sorpresa. En el pueblo pocas personas sabían leer, especialmente mujeres. Ella dudó, temiendo que la respuesta pudiera traer problemas. Sí, señor. Un poco. El varón se arrodilló a su lado, causando murmullos de sorpresa entre los presentes en la plaza. Sacó del bolsillo interior de su saco un pequeño libro de cuero marrón. Lea estas líneas para mí. Isabel tomó el libro con manos temblorosas. Era un volumen de poemas de González Díaz. Abrió en la página indicada y comenzó a leer con voz clara y pausada. Mi tierra tiene palmeras donde canta el zorzal. Las aves que aquí gorjean. No gorjean como allá. El varón sonrió por primera vez. Había algo en la forma en que ella pronunciaba las palabras que revelaban no solo alfabetización, sino sensibilidad e inteligencia. ¿Quién le enseñó?, preguntó. El padre Miguel, señor, en sus ratos libres. En ese momento, José Ferreira y sus hijos se acercaron, viendo al varón conversando con Isabel. El hombre se quitó el sombrero y se inclinó respetuosamente. ¿En qué puedo ayudarle, señor varón? Mi hija hizo algo malo. Al contrario, su hija es una joven inteligente. Vine al pueblo buscando a alguien para trabajar en mi casa como dama de compañía y preceptora de mi ahijada. Creo que Isabel sería perfecta para la función. José palideció. Perder a Isabel significaba perder a su sirvienta doméstica gratuita, pero contrariar a un varón podría traer graves consecuencias para la familia. Señor varón, ella es muy joven, inexperta. La juventud se corrige con orientación. La inteligencia es un don. ¿Acepta la propuesta? El silencio se hizo en la plaza. Isabel sentía el corazón latiendo fuerte en el pecho. Trabajar en la casa de un varón significaba salir de aquella vida de maltratos, pero también significaba dejar todo lo que conocía atrás. José Ferreira calculaba mentalmente, si contrariaba al varón, podría tener problemas con las autoridades locales. Si aceptaba, perdería a la hija que hacía todo el trabajo doméstico sin recibir un centavo. ¿Cuál sería la compensación, señor varón?, preguntó finalmente. 20.000 reales al mes, además de casa y comida. Isabel tendría educación refinada, aprendería piano, francés y buenos modales. Una oportunidad que no se repite. 20.000 reales era más dinero de lo que la familia había visto en 3 meses. José no podía negarse. Acepto, señor varón. ¿Cuándo se la llevará? La respuesta fue como un rayo en cielo despejado. Ahora mismo. Isabel se levantó bruscamente. Pero, señor, yo no tengo ropa ni, nos encargaremos de todo.
Vaya a buscar solo lo que tenga de más personal. Partimos en 1 hora. Isabel corrió hasta su casa, el corazón acelerado. Fue al patio, desenterró la caja con los libros y los guardó en un costal de tela vieja. Eran su única riqueza real. Cuando regresó a la plaza, el varón la esperaba junto al carruaje. Le extendió la mano para ayudarla a subir al vehículo. No tenga miedo, Isabel. Su vida comienza hoy. Ella miró hacia atrás una última vez. Su padre y sus hermanos la observaban con expresiones mixtas de rabia y alivio. Doña Sebastiana la saludó de lejos, con lágrimas en los ojos. El cochero, un hombre negro liberado de unos 50 años, hizo que los caballos caminaran lentamente. Isabel nunca había andado en un carruaje. El asiento era mullido, tapizado de terciopelo verde y había cortinas de seda en las ventanas. ¿Cómo se llama su ahijada, señor varón?, preguntó, intentando romper el silencio. Clara, tiene 15 años. Es huérfana, hija de mi mejor amigo. Necesita compañía femenina y educación refinada. Usted la ayudará en eso. El carruaje seguía por el camino de terracería que llevaba a Paracatu. Isabel observaba el paisaje familiar alejándose y sentía una mezcla de miedo y esperanza. El viaje hasta la hacienda del varón llevaría 3 horas. Isabel nunca había salido del pueblo de Sao Benedito y cada kilómetro recorrido era un mundo nuevo desplegándose ante sus ojos. El camino pasaba por haciendas más grandes que todo lo que ella conocía, con casonas de 2 pisos y esclavos trabajando en los cañaverales. Señor varón, ¿puedo hacer una pregunta?, dijo ella después de 1 hora de viaje. Claro. ¿Por qué el señor me escogió? Hay muchachas en el pueblo con mejor educación de familias más respetables, completó él con una media sonrisa. Isabel, en 42 años de vida, aprendí que el carácter de una persona no se mide por la posición social. Vi en sus ojos algo que no se enseña, dignidad, y vi como usted lee. No solo decodifica palabras, sino que comprende su significado. Ella se sonrojó con el elogio. Nunca había recibido reconocimiento por su inteligencia. Hábleme sobre su ahijada, señor. El semblante del varón se ensombreció. Clara perdió a sus padres hace 2 años en una epidemia de fiebre amarilla que azotó Diamantina. El coronel Alberto Méndez y yo éramos amigos desde la juventud. Prometí cuidarla como si fuera mi propia hija. ¿Y ella vive con usted desde entonces? Sí. Es una niña inteligente, pero muy reservada. No he logrado encontrar ninguna preceptora que se adaptara a ella. Las últimas 3 renunciaron antes de cumplir 1 mes. Isabel sintió una punzada de preocupación. ¿Puedo preguntar por qué? El varón dudó antes de responder. Clara tiene un temperamento difícil. Desde la muerte de sus padres se volvió rebelde, desafiante. Se niega a aprender piano, no quiere tomar clases de francés, pasa el día leyendo novelas o montando a caballo. Isabel sonrió. Parece una niña normal de 15 años que perdió a sus padres y está tratando de encontrar su lugar en el mundo. El varón la miró con interés. Usted tiene una visión interesante de las cosas, Isabel. La hacienda Santa Bárbara apareció en el horizonte como un pequeño reino. Isabel jamás había imaginado que pudiera existir algo tan grandioso. La casa principal era una casona de 2 pisos, pintada de blanco con detalles azules, rodeada por jardines bien cuidados y varias construcciones menores, barracones de esclavos, casa del administrador, ingenio azucarero y establos. Mi familia ha estado en esta tierra por 3 generaciones, explicó el varón, notando el asombro en los ojos de ella. Comenzamos con caña de azúcar, luego pasamos al café. Hoy tenemos 200 esclavos y producimos 1000 arrobas de café al año. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal. Un esclavo anciano, vestido de librea, abrió la portezuela y le ofreció la mano a Isabel para descender. Gracias, dijo ella naturalmente, tratando al hombre con cortesía. El esclavo sonrió sorprendido con la gentileza. Este es Benedito, nuestro mayordomo principal, presentó el varón. Benedito, esta es Isabel Ferreira, la nueva preceptora de la señorita Clara. Sea bienvenida, sí, a Isabel, dijo el hombre con una reverencia. El interior de la casa era aún más impresionante. El vestíbulo tenía techo alto, piso de tablas enceradas y muebles de jacarandá. Cuadros con retratos de familia decoraban las paredes y un candelabro de cristal colgaba del techo. Una joven bajó corriendo la escalera de madera tallada. Era Clara, cabello castaño rizado, ojos verdes vivos y un vestido de muselina amarilla que costaba más que todo el guardarropa que Isabel había poseído en su vida.
Entonces usted es mi nueva preceptora. ¿Cuántos años tiene? 18, 19. Las otras eran todas viejas y aburridas. 19, respondió Isabel, sonriendo ante la espontaneidad de la niña. Órale. Espero que dure más que las otras. La última salió llorando después de que encontré una serpiente en el cajón de su escritorio. Clara, reprendió el varón. Fue solo una serpiente pequeña, padrino. Y no era venenosa. Isabel rió, conquistada por la travesura. Bueno, yo crecí en el campo. Las serpientes no me asustan. Clara sonrió abiertamente por primera vez. Benedito condujo a Isabel hasta el segundo piso, donde estaban las habitaciones de huéspedes. La habitación destinada a ella era más grande que la sala de su antigua casa. Cama de madera noble con dosel, armario tallado, escritorio junto a la ventana y un sillón de lectura. ¿La señora necesita algo más?, preguntó el mayordomo. Está perfecto. Gracias, don Benedito. Cuando se quedó sola, Isabel caminó hasta la ventana. La habitación daba a la parte trasera de la propiedad, desde donde se veía el cafetal extendiéndose hasta el horizonte. Era un mundo completamente diferente de todo lo que había conocido. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelante. Clara apareció cargando una bandeja con té y galletas. Pensé que podría tener hambre. El viaje es largo. Muy amable de su parte. Las dos se sentaron en el sillón y en la silla del escritorio, una frente a la otra. Isabel, ¿puedo hacer una pregunta?, dijo Clara, sirviendo el té en tazas de porcelana fina. Claro, ¿por qué aceptó venir a trabajar aquí? Es decir, es muy joven para ser preceptora. ¿Qué había en su vida antes? Isabel dudó. ¿Cómo explicarle a una niña criada en cuna de oro la realidad de los maltratos que había sufrido? Mi situación en casa no era cómoda. Su padrino me ofreció una oportunidad de tener una vida mejor. Clara la observó atentamente. Usted era golpeada, ¿no es así? La pregunta directa la tomó desprevenida. ¿Por qué pregunta eso? Reconozco las marcas. Yo también fui golpeada durante un tiempo. ¿Cómo así? Clara bajó la voz como si compartiera un secreto. Mi padrino es buen hombre, pero después de que mi madrina murió, él cambió. Se volvió muy severo conmigo. Cuando llegaba borracho, a veces, ella no completó la frase, pero Isabel entendió. ¿Y ahora? Ahora ya no bebe. Al menos no tanto. Pero hay algo extraño en esta casa, Isabel. Cosas que no puedo explicar. Clara llevó a Isabel hasta la ventana y señaló una pequeña construcción de piedra en medio del jardín. ¿Ve aquella casita? Era el taller de mi madrina, doña Elena. Ella pintaba cuadros hermosos. Después de que murió, mi padrino encerró todo allí dentro y prohibió a cualquiera entrar. Eso no es extraño. Debe ser difícil para lidiar con los recuerdos. Pero, Isabel, yo a veces veo luz encendida allí dentro durante la madrugada y ayer, cuando pasé cerca, oí ruido de alguien moviendo cosas. Isabel sintió un escalofrío. ¿Se lo contó a su padrino? Lo intenté, pero él se enoja cuando hablo de mi madrina. Dice que son fantasías de niña. Las dos fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Muchachas, la cena será servida en 1 hora, dijo la voz del varón. Isabel, hay ropa adecuada en el armario. Clara lo ha dispuesto todo. Cuando él se alejó, Clara abrió el armario, revelando una colección de vestidos que dejó a Isabel boquiabierta. Eran de mi madrina. Ustedes tienen prácticamente el mismo tamaño. Mi padrino mandó que yo escogiera los más adecuados para usted. Isabel tocó delicadamente un vestido de seda azul marino. Son demasiado hermosos para mí. Tonterías. Usted es bonita, Isabel. Solo necesita arreglarse adecuadamente. Mientras Clara la ayudaba a vestirse para la cena, la niña continuó hablando. Hay una cosa más extraña. Mi madrina murió oficialmente de fiebre, pero yo oí conversaciones entre los esclavos. Ellos dicen que fue envenenada. Isabel dejó de peinarse. ¿Envenenada por quién? No lo sé. Pero estoy segura de que mi padrino sabe más sobre la muerte de ella de lo que cuenta. Y tengo miedo de que quien la mató todavía esté por aquí. La campana de la casa anunció la cena interrumpiendo la conversación, pero Isabel bajó las escaleras con el corazón acelerado, percibiendo que había entrado en algo mucho más complicado de lo que imaginaba. El comedor de la hacienda Santa Bárbara era imponente. Mesa de caoba para 12 personas. Sillas tapizadas en cuero,
vitrina con piezas de porcelana europea y candelabros de plata iluminando el ambiente. Isabel nunca se había sentado a una mesa tan refinada. El barón Joaquín había cambiado el traje de viaje por un saco de terciopelo oscuro y chaleco bordado. Sus modales en la mesa eran impecables, pero Isabel notó que bebía vino con más frecuencia de lo que comía. Isabel, cuénteme sobre su educación, dijo él cortando un pedazo de carne asada. Aprendí a leer con el padre Miguel, como le dije. Él me enseñó también algunos fundamentos de aritmética e historia de Brasil. ¿Y qué libros leyó? Pocos, lamentablemente. La Biblia, algunos poemas de González Díaz y un tratado de plantas medicinales. ¿Plantas medicinales? Clara se interesó. ¿Sabe hacer remedios? Algunos básicos. Té de manzanilla para los nervios, cataplasma de árnica para contusiones, jarabe de berro para la tos. El varón la observó con interés creciente. Eso es conocimiento valioso. Elena también se interesaba por la medicina natural. Fue la primera vez que él mencionó a la esposa muerta sin que el semblante se ensombreciera. ¿Ella era médica?, preguntó Isabel. No oficialmente, pero curaba a muchas personas de la región. Conocía secretos de plantas que ni los médicos de la ciudad dominaban. Clara e Isabel intercambiaron miradas significativas. Padrino, ¿dónde están sus cuadernos con las recetas? En el taller. Todo está allí, exactamente como ella lo dejó. Tal vez Isabel podría estudiarlos, aprender de ellos. No, la respuesta fue cortante, casi agresiva. Nadie entra al taller. Ya lo he dicho. Un silencio incómodo descendió sobre la mesa. Isabel vio a Clara bajar la cabeza, intimidada. Discúlpeme, señor barón, no era mi intención incomodarlo. Él bebió otro sorbo de vino y hizo un esfuerzo visible para calmarse. No, yo soy quien pide disculpas. Es un asunto delicado para mí. Elena murió hace 3 años, pero a veces parece que fue ayer. Después de la cena, Isabel acompañó a Clara hasta la habitación de la niña. La habitación estaba decorada con muebles delicados pintados de blanco y rosa, muñecas de porcelana y una estantería llena de libros. ¿Su padrino se pone así siempre que alguien menciona a su esposa?, preguntó Isabel, sentándose en la orilla de la cama. Siempre, pero hoy fue diferente. Generalmente él sale de la sala cuando el tema surge. Hoy habló de ella. Clara sacó un libro del cajón de la mesa de noche y se lo entregó a Isabel. Este es el diario de mi madrina. Logré salvarlo antes de que mi padrino encerrara todo en el taller. Isabel abrió el volumen encuadernado en cuero marrón. La letra era delicada, femenina. Clara, ¿usted leyó esto? Algunas partes. La letra es difícil y hay muchas páginas en latín. Ella escribía las recetas medicinales en latín para que los esclavos no pudieran copiarlas. Isabel hojeó algunas páginas, encontró descripciones detalladas de plantas, sus propiedades curativas y formas de preparación, pero había también anotaciones personales. Mira esta parte, dijo Clara, indicando una página cerca del final del diario. Isabel leyó en voz baja, 15 de marzo de 1872. Descubrí algo terrible sobre Joaquín. No puedo creer que el hombre con quien me casé sea capaz de tal cosa. Necesito encontrar pruebas antes de tomar cualquier decisión. Y esta otra, continuó Clara, volteando algunas páginas. 22 de marzo. Las pruebas están en la caja fuerte de la oficina. Si algo me sucede, que alguien las encuentre y haga justicia. Lo que Joaquín hizo no puede quedar impune. Isabel sintió un escalofrío. Clara, ¿qué pruebas podrían ser esas? No lo sé, pero 3 días después de esa anotación, mi madrina murió súbitamente. ¿Coincidencia? Las dos se miraron, ambas pensando lo mismo. Si el varón descubría que ellas tenían el diario de la esposa muerta, podrían estar en peligro. Necesitamos descubrir qué hay en la caja fuerte de la oficina, susurró Clara. ¿Y si nos atrapan? Es un riesgo que tenemos que correr. Mi madrina merece justicia. Isabel apenas pudo dormir aquella primera noche en la hacienda Santa Bárbara. El confort de la cama mullida contrastaba con la inquietud que sentía por las revelaciones de Clara. Cada ruido de la casa la sobresaltaba, imaginando si sería el varón descubriendo que ella tenía conocimiento del diario. Alrededor de las 2 de la mañana, escuchó pasos en el pasillo, se levantó silenciosamente y fue hasta la puerta, pegando el oído a la madera. Los pasos se alejaban en dirección a la escalera. Esperó algunos minutos y abrió cuidadosamente la puerta.
El pasillo estaba vacío, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Caminó de puntillas hasta la habitación de Clara y golpeó suavemente. «Clara, soy yo». La niña abrió la puerta inmediatamente, como si también estuviera despierta. «¿Escuchaste los pasos?», susurró. «Sí, ¿a dónde fueron?». «Al piso de abajo. Mi padrino hace eso algunas noches. Sale de su habitación y se queda horas en la oficina. Es nuestra oportunidad de investigar». Clara dudó. ¿Y si sube y nos atrapa? Necesitamos descubrir la verdad. Tu madrina pudo haber sido asesinada. Las dos bajaron las escaleras cuidadosamente, evitando los escalones que sabían que crujían. La casa estaba sumergida en silencio, solo el tic-tac del reloj de péndulo en la sala resonando por las habitaciones. La oficina estaba al final del pasillo de la planta baja. Una rendija de luz por debajo de la puerta confirmó que el varón estaba allí dentro. «¿Cómo vamos a entrar?», preguntó Isabel. «Hay una puerta trasera que da al jardín. Mi padrino siempre se olvida de cerrarla». Las dos rodearon la casa por el exterior, caminando descalzas por la hierba fría. La puerta trasera de la oficina estaba realmente abierta. Clara la abrió milímetro a milímetro, rezando para que no hiciera ruido. La oficina era amplia, con estantes repletos de libros, una mesa grande de caoba y, en la esquina, una caja fuerte de hierro del tamaño de un armario pequeño. Pero lo que más llamó la atención de las dos fue lo que vieron por la rendija de la puerta principal. El varón estaba sentado a su mesa, la cabeza entre las manos, sollozando como un niño. Frente a él, un retrato de Elena y una botella de aguardiente a medio terminar. «Elena, perdóname», murmuraba él. «Yo no quería que esto sucediera. No deberías haberlo descubierto». Isabel sintió el corazón acelerarse. Aquella confesión confirmaba las sospechas. El varón sabía más sobre la muerte de su esposa de lo que admitía. «Necesito abrir esa caja fuerte», susurró Clara en el oído de Isabel. «¿Cómo? Debe tener un secreto. Conozco la combinación. Vi a mi padrino abrirla varias veces, día y mes del nacimiento de mi madrina». Clara caminó lentamente hasta la caja fuerte, mientras Isabel vigilaba al varón por la rendija de la puerta. El hombre continuaba sumergido en su culpa alcohólica, ajeno a lo que sucedía a sus espaldas. El sonido del mecanismo de la caja fuerte abriéndose hizo que ambas contuvieran la respiración, pero el varón no lo percibió. Clara retiró un manojo de papeles atados con cinta roja y les hizo una señal para salir. Solo cuando estaban de vuelta en la habitación de Clara, se atrevieron a examinar los documentos. Los papeles confirmaban sus temores. Isabel leyó la primera carta en voz baja. «Querido Joaquín, los planes para la proclamación de la República están avanzando. Su hacienda será punto de encuentro para los conspiradores de la región. Prepárese para recibir las armas en la próxima luna nueva». Clara abrió los ojos. «Mi padrino es republicano». Isabel continuó leyendo. «La princesa Isabel y su política abolicionista perjudican nuestros intereses. Es hora de derrocar la monarquía y establecer una república que proteja nuestros derechos como propietarios. Esto es traición contra el imperio», susurró Clara. Isabel tomó otra carta fechada una semana antes de la muerte de Elena. «Joaquín, su esposa descubrió nuestros planes. Ella amenaza con entregar todo a las autoridades imperiales si no liberamos a todos los esclavos inmediatamente. Necesita controlarla antes de que arruine todo». La última carta era la más impactante. «Lamento la muerte súbita de Elena. Fue necesario para proteger nuestra causa. El médico atestiguó fiebre como lo acordado. Queme esta correspondencia tan pronto como la lea. La República agradece su sacrificio». Isabel dejó caer los papeles, horrorizada. «Clara, tu madrina fue asesinada porque descubrió la conspiración republicana y mi padrino participó en ello. Al menos lo supo y no lo impidió. Mira esta respuesta de él». Isabel tomó un borrador con la letra del varón. «Coronel Santos. Elena era una buena mujer, pero demasiado ingenua para entender las necesidades políticas del país. Solo hago una exigencia, que el responsable de resolver la situación nunca más ponga los pies en mi hacienda. No quiero ver el rostro de quien le quitó la vida a mi esposa». Clara comenzó a llorar bajito. Entonces él no la mató directamente, pero permitió que la mataran. Y ahora nosotras dos sabemos la verdad. Eso nos pone en peligro mortal. Las dos muchachas pasaron el resto de la noche despiertas, planeando qué hacer con la información explosiva que habían descubierto.
Clara insistía en que debían confrontar al varón, pero Isabel temía las consecuencias. Clara, esos hombres mataron a tu madrina por mucho menos. Si saben que tenemos estas cartas, pero no podemos simplemente fingir que no sabemos nada. Por ahora, es exactamente eso lo que vamos a hacer. Necesitamos actuar con inteligencia. Al amanecer, Isabel tomó una decisión. Voy a mandar una carta al padre Miguel. Él sabrá qué hacer. ¿Cómo va a hacer eso sin despertar sospechas? Le diré a su padrino que quiero enviar noticias a mi familia, mostrando que estoy bien. Cuando bajaron para el desayuno, el varón parecía abatido, pero intentaba mantener la compostura. ¿Durmieron bien, muchachas? Sí, señor, respondió Isabel. A propósito, me gustaría su permiso para enviar una carta a mi familia. Deben estar preocupados. Claro. Benedito llevará su carta al pueblo mañana. Isabel escribió 2 cartas. Una sencilla dirigida a su padre, diciendo que estaba bien, otra más larga para el padre Miguel, contando todo lo que había descubierto y pidiendo orientación urgente. Durante las clases de francés con Clara aquella mañana, Isabel notó que la niña estaba inquieta, mirando constantemente por la ventana. ¿Qué pasa? Hay hombres extraños en la propiedad. Llegaron temprano por la mañana. Isabel miró por la ventana y vio a 3 hombres conversando con el varón cerca de los establos. No eran trabajadores de la hacienda, usaban ropa de ciudad y tenían aire de autoridad. ¿Reconoces a alguno de ellos? No, pero uno de ellos tiene una cicatriz en el rostro que me da escalofríos. En aquel momento, Benedito entró en la sala de clases. Señorita Isabel, el señor varón quiere verla en la oficina. Urgente. Isabel sintió que la sangre se le helaba. ¿Habrían descubierto que ella y Clara habían husmeado en la caja fuerte? Voy con usted, dijo Clara. No, señorita. Él quiere hablar solo con la señorita Isabel. Las 2 se miraron, ambas temiendo lo peor. Isabel bajó las escaleras con las piernas temblorosas. La oficina tenía la puerta abierta y ella podía ver al varón sentado detrás de la mesa con los 3 hombres extraños de pie frente a él. Isabel, entre y cierre la puerta. Ella obedeció, intentando mantener la calma. Estos señores son socios míos en algunos negocios, el coronel Santos, el capitán Moreira y el doctor Figueiredo. Isabel saludó a cada uno con una reverencia. El hombre de la cicatriz en el rostro era el coronel Santos, el mismo que había escrito las cartas sobre la muerte de Elena. Isabel, continuó el varón. Ellos me informaron sobre algo preocupante. Parece que hay rumores en el pueblo sobre conversaciones inadecuadas involucrando a mi esposa fallecida. El corazón de Isabel se disparó, pero logró mantener la voz firme. ¿Qué tipo de conversaciones, señor? Especulaciones sobre las circunstancias de su muerte. Alguien anda esparciendo historias sobre envenenamiento, asesinato. El coronel Santos dio un paso adelante, los ojos fríos, fijos en Isabel. Muchacha, ¿conoce a alguien que pueda estar inventando esas calumnias? No, señor. En el pueblo la gente siempre habla de todo. A veces inventan historias solo para tener de qué conversar. Pero esas historias son muy específicas, continuó él. Incluyen detalles que solo alguien muy cercano a la familia podría saber. Isabel percibió que estaba siendo probada. Cualquier señal de nerviosismo sería interpretada como culpa. Señor coronel, yo solo llegué ayer a la hacienda. Antes de eso, vivía prácticamente aislada en casa de mi padre. No tendría cómo saber detalles sobre la vida de ustedes. El varón la observaba atentamente. Isabel tiene razón. Ella es nueva aquí y viene de familia sencilla. Pero el capitán Moreira no parecía convencido. Aún así, es una coincidencia interesante que esos rumores comiencen justamente cuando ella llega. ¿Qué rumores son esos exactamente? Isabel se arriesgó a preguntar. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Finalmente, el doctor Figueiredo respondió, alguien anda diciendo que Elena fue envenenada porque descubrió ciertas actividades políticas. Isabel fingió sorpresa total. ¿Actividades políticas? ¿Qué tipo de actividades? El varón se levantó de la silla, claramente incómodo con el rumbo de la conversación. Isabel, puede retirarse. Continúe con las clases de Clara. Pero el coronel Santos extendió la mano, impidiéndole salir. Espere, tengo algunas preguntas más. Él caminó hasta quedar muy cerca de Isabel, intentando intimidarla. Muchacha, usted sabe leer, ¿no es así? Sí, señor.
¿Y tiene acceso a la oficina del barón? No, señor. Nunca entré aquí aparte de ahora. ¿Está segura? Porque alguien movió la caja fuerte recientemente. Las marcas de los dedos en la tinta están frescas. Isabel sintió el sudor frío correr por su espalda, pero mantuvo la expresión inocente. No sé de qué caja fuerte el señor está hablando. El coronel se volvió hacia el barón. Joaquín, ¿quién más tiene acceso a esta habitación? Solo yo, Clara, y Benedito, para la limpieza. ¿Y la niña Clara? Ella sabe abrir la caja fuerte. Imposible. Clara es una niña. Una niña de 15 años que perdió a sus padres y puede estar buscando respuestas sobre la muerte de su madrina, observó fríamente el capitán Moreira. Isabel percibió que necesitaba desviar la sospecha de Clara. Señores, ¿puedo sugerir una posibilidad? Tal vez esos rumores en el pueblo vienen de algún esclavo que trabajó en la casa durante la enfermedad de la señora Elena. Los esclavos ven todo y hablan entre sí. Fue una jugada arriesgada, pero funcionó. Los tres hombres se miraron, considerando la posibilidad. Tiene sentido, admitió el doctor Figueiredo. Los esclavos siempre saben más de lo que aparentan. Joaquín, usted tendrá que interrogar a todos los esclavos domésticos, ordenó el coronel Santos. Y si descubre quién está hablando demasiado, él no completó la frase, pero el gesto que hizo pasando el dedo por el cuello fue elocuente. Por ahora, continuó él. Esta muchacha queda bajo vigilancia. No sale de la hacienda sin escolta, no recibe visitas y no envía correspondencia. El corazón de Isabel se hundió. Su carta para el padre Miguel no saldría. Es innecesario, protestó el barón. Isabel acaba de llegar. Es necesario hasta que aclaremos de dónde vienen las filtraciones. La seguridad de nuestra causa está en juego. Isabel subió a la habitación de Clara con el corazón oprimido. La niña la esperaba ansiosa, escondida detrás de la puerta. ¿Qué pasó? Oí voces alteradas. Isabel contó todo en susurros mientras Clara palidecía progresivamente. Saben que alguien movió la caja fuerte, pero aún no saben que fuimos nosotras. Y logré desviar la sospecha hacia los esclavos. Dios mío, Isabel. Ahora van a interrogar y posiblemente matar esclavos inocentes por nuestra culpa. Isabel no había pensado en eso. La culpa la invadió como una ola fría. Necesitamos avisar a alguien, ¿pero cómo? Estoy prohibida de salir de la hacienda y de enviar cartas. Clara se quedó pensativa por algunos minutos. Hay una manera. Benedito tiene una hija que trabaja en el pueblo lavando ropa para las familias. Ella viene aquí todos los viernes a buscar la ropa sucia. Si logramos hablar con ella, es demasiado arriesgado. Si lo descubren, matarán a Benedito también. Isabel, ¿no entiende? Benedito era esclavo de confianza de mi madrina. Si él sabe que fue asesinada, querrá justicia tanto como nosotras. Aquella tarde, Isabel observó desde la ventana a los tres hombres conversando con el barón cerca de los barracones de esclavos. Vio cuando comenzaron a llamar a los esclavos, uno por uno para interrogatorio. Algunos salían llorando, otros tambaleándose, como si hubieran sido golpeados. Alrededor de las 5 de la tarde, Clara golpeó en la puerta de la habitación de Isabel. Benedito quiere hablar con nosotras. Nos está esperando en la despensa. La despensa estaba en la planta baja, cerca de la cocina, y era un lugar donde podrían conversar sin ser oídas. Benedito, un hombre de 60 años con cabello canoso y manos marcadas por décadas de trabajo, las esperaba con expresión grave. Ustedes saben lo que está pasando. Isabel y Clara se miraron. Era el momento de la verdad. Sabemos más de lo que deberíamos, don Benedito, respondió Isabel. ¿Entonces ustedes saben que Elena fue muerta? La pregunta directa las tomó por sorpresa. ¿Usted sabe? Preguntó Clara. Niña, yo cuidé de la señora Elena desde que llegó aquí como novia. Conozco todos los síntomas de todas las enfermedades. Lo que ella tuvo no fue fiebre, fue envenenamiento por estricnina. Isabel sintió el corazón acelerarse. Tener a Benedito como aliado cambiaba completamente la situación. ¿Cómo el señor sabe sobre estricnina? Mi abuela era curandera en África antes de ser traída como esclava. Ella me enseñó sobre venenos y antídotos. La estricnina mata despacio, con convulsiones que parecen fiebre alta. Clara sostuvo la mano del viejo esclavo. Benedito, ¿por qué nunca dijo nada? ¿A quién iba a hablarle, niña? ¿Al señor que dejó morir a su esposa? ¿A las autoridades que son cómplices?
Un esclavo que acusa al patrón de asesinato termina colgado en el árbol más cercano. Isabel comprendió la situación imposible en que Benedito se encontraba. Pero ahora hay pruebas, documentos que confirman todo. Ella contó sobre las cartas encontradas en la caja fuerte. Benedito escuchó todo en silencio, con los puños cerrados. ¿Esos hombres que están aquí hoy son los mismos que mataron a mi señora? Al menos el coronel Santos fue quien ordenó. Y están interrogando los esclavos, buscando un culpable por las filtraciones de información. Benedito se levantó determinado. Entonces es hora de actuar. Mi hija Rosa viene mañana a recoger la ropa. Ella puede llevar un mensaje para el padre del pueblo. ¿Podemos confiar en ella? Rosa odia la esclavitud tanto como yo. Cuando sepa que la señora Elena fue muerta por defender la abolición, ayudará. Clara tuvo una idea. Benedito, ¿usted conoce el taller de mi madrina? Mi padrino prohibió a todos entrar allí. Lo conozco. Era mi deber limpiarlo una vez por semana. ¿Sabe si hay algo importante escondido allí? El viejo esclavo sonrió por primera vez. Sí, la señora Elena era muy inteligente. Ella sabía que corría peligro. Dejó una carta escondida en el taller dentro de un bote de pintura. Una carta contando toda la verdad sobre la conspiración republicana y pidiendo que fuera entregada a las autoridades imperiales en caso de que algo le sucediera. Isabel y Clara se miraron esperanzadas. ¿El señor puede llevarnos hasta allí? Puedo, pero tendrá que ser esta noche. Mañana puede ser demasiado tarde. A medianoche, Isabel y Clara se encontraron con Benedito en la cocina. El viejo esclavo había provisto una lámpara pequeña y las llaves del taller. ¿Cómo consiguió las llaves?, preguntó Isabel. Don Joaquín guarda una copia en la oficina, pero yo sé dónde la señora Elena escondía la original. Dentro de su Biblia, en la biblioteca. Los tres salieron silenciosamente por la puerta trasera de la casa. El taller estaba a 50 metros de la casa principal, en medio del jardín. Era una construcción pequeña, pero encantadora, con ventanas grandes para aprovechar la luz natural. Benedito abrió la puerta cuidadosamente. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero preservado exactamente como Elena lo había dejado: caballetes con lienzos a medio pintar, pinceles secos en frascos de vidrio, paletas con pintura seca. ¿Dónde está el bote de pintura?, susurró Clara. En el estante del fondo, detrás de los frascos de agua. Isabel buscó en el estante mientras Benedito vigilaba la puerta. Encontró un bote de pintura blanca que estaba extrañamente ligero. Lo encontré. Dentro del bote, envuelto en papel encerado, estaba un sobresellado. En la parte exterior, la letra delicada de Elena, para las autoridades imperiales. Urgente, prueba de conspiración contra la corona. Isabel abrió el sobre con manos temblorosas. La carta era larga y detallada, nombrando a todos los involucrados en la conspiración republicana, describiendo los planes de revuelta y denunciando las amenazas que estaba recibiendo. Al final, Elena había escrito: si esta carta es encontrada, significa que pagué con mi vida por defender mis principios. Pido que los culpables sean castigados y que la verdad sea revelada. Mi último deseo es que los esclavos de esta hacienda sean liberados, conforme siempre defendí. Esta carta es una bomba, murmuró Isabel. Con ella podemos destruir toda la conspiración. Pero en ese momento, oyeron pasos acercándose al taller. Benedito apagó rápidamente la lámpara. ¿Alguien viene? Por la rendija de la ventana vieron al varón caminando en dirección al taller, cargando una lámpara y acompañado por el coronel Santos. Escóndanse rápido, susurró Benedito. Isabel guardó la carta dentro de su vestido, mientras los tres se escondían detrás de un caballete grande. El varón abrió la puerta del taller y entró con el coronel Santos. La luz de la lámpara danzaba en las paredes, creando sombras aterradoras. ¿Está seguro de que Elena escondió algo aquí?, preguntó el coronel. Estoy seguro. En los últimos días antes de morir, ella venía aquí todas las noches. Se quedaba horas escribiendo algo. Isabel, Clara y Benedito estaban escondidos detrás del caballete más grande, atrapados entre lienzos y pinceles, intentando respirar sin hacer ruido. Ya buscamos en todos los lugares obvios, continuó el varón. Cajones, baúls, portarretratos. Ella era inteligente. Debe haberlo escondido en un lugar que nadie pensaría en buscar. El coronel caminó hasta el estante donde Isabel había encontrado el bote. Tomó cada frasco, cada recipiente, examinándolos cuidadosamente.
Este bote está vacío, dijo, balanceando el bote de pintura blanca. Isabel sintió el corazón detenerse. Debía estar lleno. Elena nunca desperdiciaba material. El coronel abrió el bote y examinó el interior con la luz de la lámpara. Joaquín, venga a ver esto. Hay marcas de papel en el fondo del bote. Alguien guardó documentos aquí. Imposible. Nadie entra a este taller desde hace 3 años. Entonces, alguien entró recientemente. Vea estas huellas en el polvo del suelo. Son de 3 personas diferentes. Isabel cerró los ojos, percibiendo que habían sido descubiertas. Las huellas en el polvo los delataban. Una de las huellas es de niño o mujer pequeña, otra es de hombre anciano. La tercera, en ese momento, Clara estornudó. El sonido resonó por el taller silencioso como un disparo. «Salgan de donde están ahora», gritó el coronel, sacando un revólver. No había alternativa. Los 3 salieron lentamente de detrás del caballete con las manos levantadas. El varón se puso pálido al ver a Clara. «Mi ahijada, ¿qué está haciendo aquí?» «Buscando la verdad sobre la muerte de mi madrina», respondió Clara, desafiante. El coronel apuntó el arma a Isabel. «Tiene los documentos, entréguelos ahora o todos mueren aquí mismo». Isabel sabía que no tenía elección, pero también sabía que entregar la carta significaba firmar la sentencia de muerte de los 3. «No tengo documento alguno, mentiroso». El coronel dio un paso adelante. «Revísenla». El varón dudó ante la orden del coronel. «Santos, son solo niños curiosos. Niños que pueden destruir años de planificación. Revísenla, Joaquín, o yo mismo lo hago». Isabel vio la desesperación en los ojos del varón. Él amaba a Clara como a una hija, pero también temía las consecuencias de desafiar a los conspiradores. En ese momento, Benedito dio un paso adelante. «Coronel, si es documento lo que el señor quiere, yo sé dónde está». «Benedito, no», susurró Isabel. Pero el viejo esclavo tenía un plan. «Sí, la señora Elena me contó dónde escondió la carta antes de morir. Dijo que si algo le sucedía a ella, yo debía entregarla a las autoridades». «¿Dónde está?» «Enterrada debajo del árbol de mango en el patio de la casa grande». El coronel bajó el arma, interesado. «Si está mintiendo, esclavo». «No estoy mintiendo, señor. Puedo mostrarle el lugar exacto». Isabel comprendió el sacrificio que Benedito estaba haciendo. Él había inventado una historia para dar tiempo para que ella y Clara escaparan con la carta verdadera. «Vamos todos para allá», ordenó el coronel. «Si la carta no está donde usted dijo, será ahorcado en el acto». Salieron del taller en fila, Benedito al frente, seguido por el coronel con el arma apuntada, luego el varón, Isabel y Clara. Cuando llegaron al árbol de mango, Benedito comenzó a cavar con las manos en el lugar que había indicado. Obviamente no había nada allí. «Debe ser más hondo», decía él, ganando tiempo. Isabel percibió que aquella era su oportunidad. Susurró a Clara: «Cuando de la señal, corra al pueblo, tome la carretera principal y no pare hasta llegar a casa del padre. ¿Y usted?» «Me quedaré con Benedito». Pero Clara era más valiente de lo que Isabel imaginaba. «Nosotras 2 vamos o ninguna va». Mientras tanto, Benedito continuaba cavando y el coronel se ponía cada vez más impaciente. «Basta de rodeos, no hay nada ahí». Él apuntó el arma a la cabeza de Benedito. «Última oportunidad, esclavo. ¿Dónde está la carta?» Fue entonces cuando Isabel tomó la decisión más valiente de su vida. Isabel sacó la carta de dentro de su vestido y la mostró a todos. «La carta está aquí. Yo la tomé del taller». El coronel se giró rápidamente, apuntando el arma hacia ella. «Entréguela ahora. Solo si libera a Benedito y Clara». «Usted no está en posición de negociar, muchacha». Pero Isabel había crecido en una vida de opresión y maltratos. Ya no tenía miedo. «Coronel, esta carta contiene los nombres de todos los conspiradores. Si algo nos sucede, hay personas en el pueblo que saben dónde buscar». Era mentira, pero sonó convincente. «¿Qué personas?», preguntó el varón alarmado. «El padre Miguel sabe de todo. Le envié una carta ayer, contándole sobre las conversaciones que oí y sobre los documentos que encontramos». El coronel y el varón se miraron preocupados. «Eso es imposible», dijo el varón. «Usted estaba siendo vigilada». «Benedito tiene sus métodos», respondió Isabel, mirando agradecida al viejo esclavo. Benedito entendió el juego y confirmó:
Mi hija Rosa llevó la carta ayer mismo antes de que ustedes llegaran. El coronel estaba visiblemente nervioso ahora. Si esto es verdad, nuestra posición está comprometida. Joaquín, tenemos que salir de la región esta misma noche y dejar la hacienda. Todo lo que construí, mejor perder la hacienda que la cabeza. Isabel percibió que tenía una ventaja momentánea, pero sabía que no duraría mucho. Coronel, le hago una propuesta. Dejen en paz a Clara y Benedito y yo le entrego la carta. Isabel, no, protestó Clara. Es la única manera. Pero en ese momento oyeron el sonido de caballos acercándose por la carretera principal de la hacienda. Eran muchos caballos galopando rápidamente. ¿Qué diablos es eso?, murmuró el coronel. Por la carretera surgieron cerca de 10 hombres montados portando linternas y armas. Al frente venía un hombre de uniforme militar. Es el teniente Carvalho de la Guardia Imperial, reconoció el varón, palideciendo. La mensaje para el padre Miguel realmente había sido enviada. El teniente Carvalho desmontó del caballo y caminó en dirección al grupo seguido por sus soldados. Era un hombre de unos 35 años, con postura militar y mirada determinada. Barón Joaquín de Andrade, está arrestado por conspiración contra la corona imperial. El coronel Santos intentó esconder el arma detrás de su cuerpo, pero fue tarde. Coronel Virgilio Santos también está arrestado por los mismos crímenes. ¿Cómo lo supieron?, preguntó el varón resignado. El padre Miguel recibió información detallada sobre sus actividades conspirativas. Además, tenemos un testigo que presenció el envenenamiento de la baronesa Elena. Isabel quedó sorprendida. ¿Qué testigo sería ese? El teniente se volvió hacia Benedito. ¿Usted es Benedito, esclavo de esta hacienda? Sí, señor. El padre Miguel nos dijo que usted tiene información importante sobre la muerte de la baronesa. Benedito se adelantó valeroso. Sí, señor. Vi cuando el doctor Figueiredo puso veneno en el té de la señora Elena. Era estricnina. La reconocí por el olor. Mi abuela me enseñó sobre venenos. El doctor Figueiredo, que había permanecido callado hasta entonces, intentó huir, pero fue rápidamente capturado por los soldados. Además, continuó Benedito, estas muchachas encontraron cartas que prueban toda la conspiración. Isabel entregó la carta de Elena al teniente, que la leyó rápidamente a la luz de la linterna. Esta carta es devastadora, contiene pruebas suficientes para condenar a todos los involucrados. El coronel Santos hizo un último intento desesperado. Teniente, esta es palabra de esclavos y mujeres contra hombres de bien. ¿Qué tribunal va a creer eso? Un tribunal que valora la verdad, independientemente de quien la diga, respondió el oficial secamente. Además, tenemos las cartas escritas de puño y letra por los conspiradores. Los 3 hombres fueron esposados y colocados bajo custodia de los soldados. ¿Y nosotras?, preguntó Clara, aún asustada. Ustedes son testigos importantes. Necesitaré declaraciones detalladas, pero ya no corren peligro. Isabel sintió un alivio enorme, invadiendo su pecho. A la mañana siguiente, la hacienda Santa Bárbara estaba irreconocible. Soldados imperiales registraban todas las habitaciones, buscando más evidencias de la conspiración. Isabel, Clara y Benedito prestaron declaraciones detalladas sobre todo lo que habían descubierto. El teniente Carvalho se mostró especialmente interesado en el relato de Isabel sobre cómo había sido reclutada por el varón. Señorita Isabel, ¿usted cree que su contratación fue casual? ¿Cómo así, teniente? Investigando los antecedentes del varón, descubrimos que estaba buscando a alguien de fuera de la región, sin conexiones locales, para trabajar en la hacienda. Alguien que pudiera ser fácilmente controlada o eliminada, si fuera necesario. Isabel sintió un escalofrío. Ella había sido elegida no por su inteligencia, sino por su vulnerabilidad. Entonces, yo estaba en peligro desde el principio. Muy probablemente, si ustedes no hubieran descubierto la conspiración, eventualmente el varón tendría que haberse deshecho de usted para proteger sus secretos. Clara sostuvo la mano de Isabel. Qué bueno que usted fue lo suficientemente valiente para investigar. Benedito, que oía la conversación, comentó, la señora Elena siempre decía que la verdad tiene fuerza propia. En algún momento sale a la luz. El teniente se volvió hacia él. Benedito, por su valor al revelar la verdad y por su lealtad a la baronesa Elena, se le concede su manumisión inmediata. Además, recibirá una compensación monetaria por los años de servicio. El viejo esclavo comenzó a llorar, apenas creyendo lo que oía.
Libre, señor, después de 60 años. Libre. Y si quiere, puede continuar trabajando en la hacienda como empleado asalariado. El gobierno imperial asumirá temporalmente la administración de la propiedad. Isabel percibió que su propia situación también estaba indefinida. Teniente, ¿qué pasa conmigo ahora? No tengo a dónde ir. Sobre eso, tengo una propuesta. El gobierno necesita personas valientes e inteligentes para trabajar en misiones especiales. ¿Estaría interesada en servir como agente de inteligencia de la corona? La propuesta era sorprendente y aterradora al mismo tiempo. ¿Qué tipo de misiones? Investigar otras posibles células republicanas. Infiltrarse en grupos sospechosos, recolectar información. Sería bien remunerada y recibiría entrenamiento adecuado. Isabel pasó el día entero reflexionando sobre la propuesta del teniente Carvalho. Trabajar como agente de inteligencia significaba una vida de peligros, pero también de propósito e independencia, algo que jamás había imaginado ser posible para una mujer de sus orígenes. Clara, por su parte, estaba lidiando con el descubrimiento de que su padrino había participado en el asesinato de su madrina. Isabel, ¿cómo puedo perdonar una cosa así?, preguntó ella, sentadas en el jardín de la hacienda. Tal vez el perdón venga con el tiempo. Por ahora, usted sabe que se está haciendo justicia. Pero él me crió, me trató como a una hija. ¿Cómo pudo hacer eso con mi madrina? Isabel no tenía respuestas fáciles. Había aprendido que las personas podían ser complejas, capaces de bondad y crueldad al mismo tiempo. Clara, usted no es responsable por sus decisiones y su madrina no habría querido que usted cargara con ese peso. Aquella tarde, el teniente Carvalho trajo noticias del juicio. El barón Joaquín confesó su participación en la conspiración. Será condenado a prisión perpetua. El coronel Santos y el doctor Figueiredo serán ejecutados por traición y asesinato. ¿Y los otros conspiradores mencionados en las cartas?, preguntó Isabel. Ya estamos arrestando a todos. La red era más grande de lo que imaginábamos, pero su descubrimiento permitió desmantelarla completamente. Clara hizo una pregunta que preocupaba a Isabel. Teniente, ¿qué pasa conmigo ahora? Soy huérfana y mi tutor está preso. Ya pensamos en eso. Hay una tía suya en Salvador que se ofreció para criarla. Es hermana de su madre, maestra, mujer respetable. Yo no la conozco. Es natural tener miedo a lo desconocido, pero sería una oportunidad de empezar de nuevo. Lejos de esos recuerdos dolorosos. Isabel percibió que su vida también estaba en una encrucijada. Podía aceptar la propuesta del gobierno y embarcarse en una carrera arriesgada, pero prometedora, o intentar encontrar una vida más tranquila y predecible. Teniente, ¿puedo tener algunos días para decidir sobre su propuesta? Claro, pero no tarde mucho. Hay otras células republicanas operando y necesitamos actuar rápidamente. Aquella noche, Isabel y Clara conversaron largamente sobre sus futuros inciertos. ¿Va a aceptar ser agente del gobierno?, preguntó Clara. Estoy tratando de decidir. Es aterrador, pero también emocionante. Por primera vez en la vida, puedo elegir mi propio destino. 3 días después, Isabel tomó su decisión. Encontró al teniente Carvalho en la oficina de la hacienda, que ahora servía como cuartel general temporal de las investigaciones. Acepto su propuesta, teniente. Excelente. Partiremos hacia Río de Janeiro la próxima semana. Allí usted recibirá entrenamiento en técnicas de investigación, disfraz y comunicación secreta. Y Clara viajará con nosotros. Hasta Salvador, donde se quedará con su tía. Isabel sintió una punzada de tristeza. En pocos días, Clara se había convertido en su primera amiga verdadera. Aquella tarde, las dos hicieron una última caminata por los jardines de la hacienda. El lugar que había sido escenario de tanto sufrimiento, ahora parecía pacífico bajo el sol de la tarde. Isabel, tengo algo para usted, dijo Clara, entregándole un pequeño envoltorio. Era el diario de Elena, el documento que había iniciado toda la investigación. No puedo quedarme con esto. Puede sí. Guárdelo como recuerdo de mi madrina y de nuestra amistad. Clara, yo no puedo aceptarlo. Puede sí. Mi madrina estaría feliz sabiendo que está con alguien que también lucha por la justicia. Isabel abrazó a la niña, ambas llorando en silencio. Me va a escribir de Salvador, ¿verdad? Siempre, ¿y usted me contará sus aventuras como agente secreta? Las que pueda contar, rió Isabel a través de las lágrimas. Benedito se acercó,
cargando una maleta pequeña. Señorita Isabel. Preparé algunas cosas que pueden ser útiles en su nueva vida. Dentro de la maleta había libros sobre plantas medicinales, algunos de los remedios que Elena solía preparar y una pequeña suma de dinero. Benedito, no puedo aceptar esto. Puede sí, muchacha. Usted salvó mi vida y la vida de muchas otras personas. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Qué va a hacer ahora que está libre? Me quedaré aquí cuidando la hacienda hasta que el gobierno decida qué hacer con ella. Después, tal vez viaje por el país, conociendo otros lugares. A mis 60 años, aún tengo mucho que ver y aprender. Isabel sonrió, admirando la valentía del hombre que había pasado la vida entera en cautiverio, y ahora abrazaba la libertad con tanta serenidad. La mañana de la partida, Isabel se despertó temprano para dar una última mirada a la habitación, que había sido su primer hogar verdadero. En menos de una semana, su vida había cambiado completamente. De joven oprimida, a agente de inteligencia del imperio. Se puso uno de los vestidos que Clara le había dado, un modelo discreto de lino azul, adecuado para el viaje, y bajó para el desayuno. La mesa estaba puesta para 4 personas, ella, Clara, Benedito y el teniente Carvalho. Era una escena que habría sido impensable pocos días antes, un ex-esclavo, 2 jóvenes y un oficial de la Guardia Imperial compartiendo la misma mesa. Isabel, estudié su caso con más detalle, dijo el teniente mientras tomaba café. Su situación familiar anterior era deplorable. Si quiere, puedo disponer que su padre y hermanos sean investigados por maltrato. Isabel pensó en la propuesta. Parte de ella quería ver a José Ferreira y a sus hijos castigados por lo que había sufrido, pero otra parte solo quería seguir adelante. No, teniente, ellos tendrán que vivir con sus propias conciencias. Yo prefiero concentrar mi energía en el futuro. Es una actitud sabia. La venganza consume más a quien la busca que a quien la merece. Clara estaba particularmente callada aquella mañana. Isabel percibió que la niña estaba nerviosa por el cambio. Clara, su tía es realmente una buena persona. Por las cartas que intercambiamos, parece serlo. Ella se ofreció para criarme cuando supo de la situación. Dijo que siempre quiso tener una hija. Entonces usted tendrá una familia de verdad. Espero que sí. Ya sufrí lo suficiente con tutores complicados. Benedito sirvió más café para todos, cumpliendo por última vez su función de mayordomo. A partir del día siguiente, sería un hombre libre. Benedito, ¿no va a extrañar esta rutina?, preguntó Isabel. Extrañaré a las personas, no la esclavitud. Hay una gran diferencia entre servir porque se está obligado, y servir porque se elige. A las 9 de la mañana llegó el carruaje que llevaría a Isabel y Clara hasta la estación de tren de Paracatu, donde tomarían el tren a Río de Janeiro. El viaje en tren fue el primero para ambas jóvenes. Isabel quedó fascinada con la velocidad y el confort de la locomotora, mientras Clara se distraía observando el paisaje que cambiaba constantemente por la ventana. El teniente Carvalho aprovechó las largas horas de viaje para comenzar a instruir a Isabel sobre sus futuros deberes. Ser agente de inteligencia exige cualidades que usted ya ha demostrado tener, valentía, inteligencia y capacidad de guardar secretos, pero también exigirá que aprendan nuevas habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? Técnicas de investigación, análisis de documentos, códigos cifrados, disfraz y, si es necesario, defensa personal. Isabel, usted estará tratando con conspiradores, criminales y traidores. No siempre podrá contar con protección militar. La realidad de lo que se estaba comprometiendo a hacer comenzó a pesar sobre ella. Teniente, ¿puedo hacer una pregunta personal? Claro. Usted tiene familia, esposa, hijos. Tenía. Mi esposa y mi hijo murieron de cólera hace 5 años. Desde entonces, dedico mi vida enteramente al servicio del imperio. Isabel comprendió que el trabajo de inteligencia atraía a personas que, por una razón u otra, no tenían vínculos personales fuertes. No siente soledad. Siento, pero también siento propósito. Cada conspiración desmantelada, cada traidor arrestado, es una pequeña venganza contra el caos que se llevó a mi familia. Clara, que oía la conversación, comentó, parece que todos nosotros estamos huyendo de algo. Tal vez, concordó el teniente, pero también estamos corriendo hacia algo mejor. Cuando llegaron a Río de Janeiro, Isabel quedó impresionada con el tamaño de la ciudad. Las calles bullían de gente, carruajes, vendedores ambulantes y esclavos jornaleros. El puerto estaba repleto de barcos de varias nacionalidades.
Es aquí donde usted va a vivir por los próximos meses, dijo el teniente, señalando una casa discreta en el barrio de Botafogo. Es una casa de seguridad del gobierno. Allí usted recibirá entrenamiento y sus primeras misiones. Isabel miró a Clara, sabiendo que era hora de despedirse. La despedida en el muelle fue más difícil de lo que Isabel había imaginado. Clara partiría en el barco a Salvador aquella misma tarde, mientras ella comenzaría inmediatamente su entrenamiento como agente. Isabel, prometa que tendrá cuidado, dijo Clara, abrazándola fuerte. Lo prometo. ¿Y usted promete que será feliz con su tía? Lo intentaré. Usted me enseñó que podemos elegir nuestro propio destino. El teniente Carvalho entregó a Clara una pequeña suma de dinero para sus gastos personales. El gobierno imperial cuida de quienes nos ayudaron. Gracias, teniente. Cuiden bien de Isabel. Puede estar segura. Isabel acompañó a Clara hasta el barco, ayudándola con el pequeño equipaje. En la cubierta, la niña se giró una última vez. Isabel, si un día se cansa de esta vida de aventuras, venga a visitarme en Salvador. Siempre habrá un lugar para usted en mi casa. Y si usted se cansa de la vida tranquila, búsqueme. Siempre necesitaremos personas valientes. Las dos rieron, ambas sabiendo que probablemente se verían nuevamente, pues sus vidas se habían entrelazado de forma definitiva. Cuando el barco partió, Isabel se quedó en el muelle, saludando hasta que se convirtió en solo un punto en el horizonte. Entonces se volvió hacia el teniente Carvalho. Estoy lista para comenzar. La casa de seguridad en Botafogo era sencilla, pero cómoda. Había una biblioteca bien equipada, una sala para entrenamiento físico y varias habitaciones para agentes en formación o en misión. Isabel fue presentada a doña Mariana, una señora de 50 años que administraba la casa y también era responsable del entrenamiento en etiqueta y disfraz. Mi primera lección para usted, Isabel, dijo ella, es que una buena agente sabe hacerse invisible cuando sea necesario e inolvidable cuando convenga. ¿Cómo así? A veces usted necesitará pasar desapercibida en medio de las multitudes. Otras veces necesitará llamar la atención para distraer objetivos o conseguir información. Todo depende de la misión. Aquella primera noche, Isabel se acostó en su nueva cama pensando en todo lo que había sucedido. En solo una semana había pasado de víctima a heroína, de sirvienta a agente del gobierno imperial. Los primeros meses de entrenamiento fueron intensos. Isabel aprendió técnicas de investigación con el profesor Augusto, un exdelegado de policía retirado, que enseñaba a los futuros agentes a analizar pistas, interrogar sospechosos y organizar pruebas. La primera regla de la investigación, decía él, es que no existen coincidencias. Todo tiene una explicación lógica. Basta tener paciencia para encontrarla. Con doña Mariana, Isabel aprendió el arte del disfraz y la interpretación. Practicaba asumir diferentes personalidades, joven de la alta sociedad, comerciante, maestra, enfermera. Cada personaje que usted interprete debe ser completamente creíble, enseñaba la señora. Estudie los gestos, la forma de hablar, incluso la manera de caminar. Un detalle erróneo puede costarle la vida. El entrenamiento físico estaba a cargo del sargento Oliveira, un veterano de las campañas en Paraguay que enseñaba defensa personal, uso de armas blancas y técnicas de escape. Señorita Isabel, decía él durante las clases de esgrima, su ventaja no será la fuerza física, será la inteligencia y la velocidad. Úselas. En las noches libres, Isabel escribía cartas a Clara, contando, dentro de los límites de lo que podía revelar, sobre su nueva vida. Las respuestas de la niña traían noticias alentadoras de Salvador. La tía era realmente una persona bondadosa y Clara se había matriculado en la escuela normal para graduarse como maestra. Después de 6 meses de entrenamiento, el teniente Carvalho llamó a Isabel a su oficina. Usted está lista para su primera misión real. ¿Qué tipo de misión? Hay sospechas de que existe una célula republicana operando en Petrópolis, infiltrada en la alta sociedad. Usted se hará pasar por preceptora de una familia rica e investigará las actividades sospechosas. Isabel sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Cuándo salgo? Mañana. Recuerde todo lo que aprendió aquí. Y sobre todo, confíe en sus instintos. Ellos salvaron su vida en la hacienda del barón. Aquella última noche, en Río de Janeiro, Isabel organizó sus pertenencias, pocas, pero cuidadosamente elegidas. En el fondo de la maleta, guardó el diario de Elena, que se había convertido en su talismán personal. Se miró en el espejo y vio a una joven de 20 años, elegantemente vestida,
con postura confiada y mirada determinada. Era muy diferente de la niña asustada que había dejado el pueblo de São Benedito do Campo Verde menos de un año antes. Petrópolis era la ciudad imperial de verano, donde la familia real y la alta sociedad se refugiaban del calor de Río de Janeiro. Isabel llegó allí haciéndose pasar por Isabela Méndez, joven educada en colegio francés, contratada como preceptora de los hijos del comendador Felisberto Nascimento. La mansión de los Nascimento era impresionante, arquitectura neoclásica, extensos jardines y un numeroso personal de servicio. Isabel fue recibida por la esposa del comendador, doña Eulalia, una señora de 40 años con aires aristocráticos. Señorita Isabela, espero que se adapte bien a nuestra rutina. Tenemos 3 hijos, Pedro de 15 años, María de 12 y Juan de 10. Todos necesitan educación refinada. Ciertamente, doña Eulalia, ¿cuál será mi rutina? Clases por la mañana supervisadas por mí. Por la tarde tendrá tiempo libre. Por las noches, cuando recibamos visitas, podrá unirse a nosotros en el salón. Consideramos que la convivencia social también es educativa. Era perfecto. Las reuniones sociales serían su oportunidad de investigar. Durante las primeras semanas, Isabel se concentró en conocer a la familia y establecer su credibilidad. Los hijos de los Nascimento eran inteligentes y bien educados, haciendo su trabajo como preceptora genuinamente placentero. Pero fue durante una cena, al final del primer mes, que Isabel notó algo sospechoso. Entre los invitados estaba un hombre presentado como el profesor Almeida, especialista en filosofía política. Durante la conversación, él hizo comentarios sutiles, pero críticos sobre la monarquía. Brasil necesita un gobierno más moderno, dijo él, mirando significativamente a algunos de los presentes. Basado en la razón y el progreso, no en tradiciones anticuadas. Isabel notó que ciertos invitados asintieron con entusiasmo, mientras otros se mantuvieron discretamente neutrales. Después de la cena, mientras los hombres fumaban puros en la biblioteca, Isabel fingió organizar libros cerca de la puerta, logrando escuchar fragmentos de conversación. Los contactos en Minas Gerais fueron eliminados. Necesitamos más cuidado después de lo que sucedió con el barón Joaquín. La próxima reunión será en casa del doctor Silva. Isabel sintió el corazón acelerarse. Había encontrado exactamente lo que buscaba. Durante las semanas siguientes, Isabel logró infiltrarse gradualmente en el círculo republicano que se reunía en la casa de los Nascimento. Su supuesta educación francesa y sus conocimientos de política adquiridos durante el entrenamiento la hicieron ser aceptada como simpatizante de la causa. El profesor Almeida se había interesado especialmente en ella, interpretando su juventud e inteligencia como señales de progresismo político. Señorita Isabela, dijo él durante un paseo por los jardines, una joven de su educación ciertamente comprende que Brasil necesita evolucionar más allá de las estructuras monárquicas obsoletas. Confieso que siempre me interesé por la filosofía política, profesor, pero siendo preceptora, debo ser cauta con mis opiniones. Naturalmente. Pero entre personas de confianza podemos discutir libremente. Fue así como Isabel fue invitada a una reunión literaria en casa del doctor Silva, en realidad, una célula republicana disfrazada. La reunión sucedió un jueves por la noche, en una mansión aislada en las afueras de Petrópolis. Isabel llegó acompañada de doña Eulalia, quien presentó el encuentro como una discusión sobre literatura y filosofía moderna. Había cerca de 15 personas presentes, todas de la alta sociedad metropolitana. Lo que más impresionó a Isabel fue descubrir que varias mujeres participaban activamente en las discusiones políticas, algo impensable en los círculos tradicionales. Mis queridos amigos, comenzó el doctor Silva, un hombre de 60 años con barbas canosas. Hoy discutiremos los escritos de Auguste Comte sobre el positivismo y su aplicación al gobierno brasileño. Era un código. Isabel percibió que positivismo significaba republicanismo y aplicación al gobierno significaba derrocar la monarquía. Durante la presentación, ella tomó notas mentales de todos los presentes, sus nombres, sus funciones sociales y sus comentarios. Descubrió que el grupo planeaba una serie de manifestaciones durante las celebraciones del cumpleaños del emperador, intentando crear inestabilidad política. Pero fue cuando el profesor Almeida comenzó a hablar sobre medidas prácticas que Isabel entendió que estaba lidiando con algo mucho más serio que discusiones filosóficas. A veces, dijo él mirando fijamente los presentes, el cambio histórico exige sacrificios. Personas que representan el sistema antiguo podrían necesitar ser removidas del camino. Isabel sintió un escalofrío. Estaba escuchando planes de asesinato político. Después de la reunión,
Isabel regresó a la mansión de los Nascimento con la mente agitada. Había descubierto no solo una célula republicana, sino un grupo dispuesto a cometer asesinatos políticos. Necesitaba comunicar esta información al teniente Carvalho urgentemente. Al día siguiente, utilizó su día libre para enviar una carta cifrada a través del sistema de comunicación que había aprendido durante el entrenamiento. Usó el código basado en citas literarias para describir todo lo que había escuchado. 3 días después, recibió una respuesta igualmente cifrada. Debería continuar la investigación, pero tomando extremo cuidado con su seguridad. Durante la próxima reunión del grupo, Isabel descubrió detalles más específicos del plan. El objetivo principal era el propio emperador don Pedro I, que solía hacer paseos matutinos en los jardines públicos durante sus temporadas en Petrópolis. El viejo está siempre con poca seguridad durante esos paseos, comentó el profesor Almeida. Sería el momento ideal para un accidente. ¿Qué tipo de accidente?, preguntó una de las mujeres presentes. Un disparo hecho por un republicano fanático que sería muerto inmediatamente por los guardias. Se crea un mártir para nuestra causa y se elimina el símbolo de la monarquía. Isabel apenas pudo disimular su horror. Estaba presenciando el planeamiento de un regicidio. ¿Cuándo sucedería eso?, preguntó, fingiendo curiosidad intelectual. Durante la próxima visita imperial, dentro de 2 semanas. Isabel sabía que tenía poco tiempo para actuar, pero también sabía que necesitaba más pruebas concretas para convencer a las autoridades. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada de su carrera como agente. Se ofreció para ayudar en el plan. Profesor Almeida, una mujer joven atraería menos sospechas que un hombre. Puedo estar cerca del lugar para dar señales sobre el movimiento de la guardia. El hombre la miró con interés renovado. Isabela, usted sorprende cada día más. Es exactamente este tipo de valentía lo que nuestra causa necesita. Sería un honor servir a la República. Mentir con tanta convicción le causó náuseas, pero era necesario para salvar la vida del emperador. En los días siguientes, Isabel fue incluida en el círculo íntimo de los conspiradores. Participó en reuniones más pequeñas, donde los detalles finales del atentado fueron discutidos. Descubrió que además del plan contra el emperador, había planes similares contra otras figuras importantes de la monarquía. El grupo había conseguido armas a través de contactos militares republicanos y el tirador elegido era un joven fanático llamado Augusto Ferreira, dispuesto a morir por la causa. Isabel logró mapear toda la organización, quien proporcionaba dinero, quien conseguía armas, quien se encargaba de la logística y quien ejecutaría las acciones. Era uma rede bem organizada que se estendia por Rio de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. 3 días antes del atentado planeado, Isabel recibió un mensaje urgente. El teniente Carvalho llegaría a Petrópolis con refuerzos la noche siguiente. Ella debería concertar una reunión en un lugar seguro para dar toda la información, pero aquella misma tarde algo salió mal. Doña Eulalia la llamó a su despacho particular con una expresión seria que Isabel nunca había visto. Isabela, necesito hacerle algunas preguntas sobre su pasado. Claro, doña Eulalia, ¿en qué puedo ayudarla? Recibí una carta de una conocida que vive en la región de São Benedito do Campo Verde. Ella dice conocer a una joven llamada Isabel Ferreira, que se parece mucho a usted. Isabel sintió que la sangre se le helaba. Su identidad había sido descubierta. Debe ser coincidencia. Isabel es un nombre común. La descripción es muy específica y hay más. Esta Isabel Ferreira estuvo involucrada en un caso de conspiración republicana que resultó en la detención de un varón. Doña Eulalia se levantó y caminó hasta la ventana. Isabela, o mejor dicho, Isabel, usted es una agente del gobierno imperial infiltrada en nuestro grupo. No había cómo negarlo. Isabel decidió que la honestidad era su única oportunidad. Sí, soy agente de inteligencia de la corona y ustedes están planeando asesinar al emperador. Doña Eulalia sonrió fríamente. Gracias por confirmar. El profesor Almeida siempre desconfió de usted. Demasiado joven, demasiado inteligente, demasiado interesada en los detalles. Isabel calculó mentalmente sus posibilidades de escapar. La puerta estaba lejos y seguramente había guardias afuera. ¿Qué pretenden hacer conmigo? Usted sabe demasiado para ser liberada y sabemos poco sobre las operaciones del gobierno para desperdiciar una fuente de información. Doña Eulalia tocó una campanilla. 2 hombres armados entraron en el despacho. Llévenla al sótano. Con cuidado. Ella aún puede ser útil.
El sótano de la mansión de los Nascimento había sido transformado en una prisión improvisada. Isabel fue esposada a una silla pesada de madera en una habitación húmeda y mal iluminada. 2 guardias se turnaban vigilándola constantemente. Durante las primeras horas de cautiverio, varios miembros de la conspiración vinieron a interrogarla. Querían saber cuántos agentes gubernamentales había, cómo funcionaba el sistema de comunicación y cuáles otras células republicanas habían sido descubiertas. Isabel se mantuvo en silencio, recordando el entrenamiento sobre resistencia a interrogatorios, pero sabía que su situación era desesperada. El atentado ocurriría en 2 días y el teniente Carvalho no sabía que ella había sido capturada. Fue durante la segunda noche que sucedió algo inesperado. Uno de los guardias, un joven de apariencia humilde, se acercó a ella cuando el otro salió a buscar comida. Señorita, mi nombre es Carlos. Soy jardinero aquí en la casa. ¿Por qué me está contando esto? Porque la reconocí a usted. Usted es Isabel Ferreira, la que salvó a los esclavos de la hacienda Santa Bárbara. Isabel quedó sorprendida. ¿Cómo aquel hombre podría saber sobre los eventos en Minas Gerais? Mi hermano era esclavo allí. Benedito logró mandar noticias a nuestra familia sobre cómo usted ayudó a liberar a todo el mundo. Isabel sintió una punzada de esperanza. Carlos, usted puede ayudarme. Puedo intentar, pero es demasiado arriesgado. No es solo por mi vida. Ellos van a intentar matar al emperador dentro de 2 días. El joven se puso pálido. ¿Matar al emperador? Pero eso traerá guerra civil al país. Carlos dudó por unos segundos, mirando nerviosamente hacia la puerta. Señorita, si yo la ayudo y me descubren, me matarán. Y si no me ayuda, matarán al emperador y sumergirán al país en una guerra que costará miles de vidas inocentes. El joven jardinero respiró hondo y tomó su decisión. ¿Qué necesito hacer? ¿Tiene cómo llevar un mensaje al teniente Carvalho? Él debe estar hospedado en el Hotel Imperial. Puedo intentar. ¿Qué mensaje? Diga solo, la rosa roja florecerá mañana en el jardín principal al amanecer. Él entenderá. Carlos asintió y salió discretamente. Isabel pasó el resto de la noche rezando para que el plan saliera bien. A la mañana siguiente, día del atentado, el profesor Almeida bajó al sótano para un último interrogatorio. Isabel, esta es su última oportunidad. Cuéntenos todo sobre las operaciones gubernamentales y tal vez podamos perdonar su vida. Prefiero morir a traicionar a mi país. Muy noble, pero inútil. En algunas horas, el viejo emperador estará muerto y una nueva era comenzará para Brasil. Él se giró para salir, pero se detuvo en la puerta. A propósito, descubrimos que nuestro jardinero intentó salir anoche. Está siendo interrogado en este momento. Isabel sintió el corazón hundirse. Carlos había sido descubierto. Alrededor de las 10 de la mañana, Isabel oyó movimiento intenso en la casa. Pasos apresurados, voces alteradas, puertas golpeando. Algo estaba sucediendo. Uno de los guardias bajó corriendo al sótano. La operación fue cancelada. Soldados imperiales rodearon la casa. Isabel sintió una ola de alivio. De alguna forma, su mensaje había llegado a su destino. Minutos después, escuchó disparos en el piso de arriba, gritos, muebles siendo derribados, órdenes siendo gritadas. La batalla había comenzado. La puerta del sótano fue forzada y soldados imperiales bajaron rápidamente. Al frente de ellos venía el teniente Carvalho con la pistola en mano. Isabel, ¿usted está herida? Estoy bien. ¿Cómo recibieron mi mensaje? Un joven jardinero logró encontrarnos, a pesar de estar herido. Dijo que usted había salvado esclavos y merecía ser salvada también. Carlos, él está vivo. Está herido, pero vivo. Los médicos lo están atendiendo. Los soldados liberaron a Isabel de las esposas. Ella apenas podía mantenerse de pie después de 2 días sentada en la misma posición. ¿Y los conspiradores? La mayoría fue arrestada. El profesor Almeida intentó huir, pero fue capturado en la carretera a Sao Paulo. Doña Eulalia se entregó sin resistencia y el tirador, aquel joven fanático, Augusto Ferreira, fue arrestado antes incluso de llegar cerca del Palacio Imperial. Su operación salvó la vida del emperador y desmanteló la mayor conspiración republicana jamás descubierta. Una semana después, Isabel se encontraba en el Palacio Imperial de Petrópolis, en presencia del propio emperador don Pedro I. El monarca, un hombre de 60 años con barba blanca imponente, la recibió en su despacho particular.
Señorita Isabel Ferreira, dijo él con voz grave y solemne, Brasil le debe una deuda de gratitud que jamás podrá ser pagada completamente. Majestad, solo cumplí con mi deber. Su deber. El emperador sonrió. Joven, usted arriesgó su vida para salvar no solo la mía, sino la estabilidad de todo el país. Eso va mucho más allá del deber. Él se levantó y fue hasta su escritorio, de donde retiró un documento oficial. Por sus servicios excepcionales a la corona, le concedo el título de Dama de la Orden Imperial de la Cruz del Sur, compensación vitalicia y tierras en la región de Minas Gerais. Isabel quedó sin palabras. De huérfana maltratada a dama del imperio en menos de 2 años. Parecía un sueño. Majestad, no sé qué decir. Diga solo que continuará sirviendo a Brasil con la misma valentía que ha demostrado hasta ahora. Después de la audiencia, Isabel caminó por los jardines del palacio con el teniente Carvalho. ¿Y ahora, qué pretende hacer?, preguntó él. Continuar trabajando como agente, pero con una condición. Quiero que Carlos sea entrenado también. Ese joven tiene valentía y merece una oportunidad. Ya estaba pensando en eso. Y tengo otra novedad. Recibimos una carta de Clara desde Salvador. Terminó el curso normal y está pidiendo unirse a nuestro trabajo. Isabel sonrió. Su primera amiga también había elegido el camino del servicio al país. Parece que estamos formando una familia interesante, la familia de quienes eligieron luchar por la justicia. 6 meses después, Isabel estaba de vuelta en Minas Gerais, pero ahora como propietaria de las tierras que el emperador le había concedido, irónicamente muy cerca de la antigua hacienda Santa Bárbara. Su primera medida fue visitar a Benedito, que había comprado una pequeña propiedad con el dinero que había recibido del gobierno. Señorita Isabel, o mejor dicho, doña Isabel, exclamó él, abrazándola calurosamente. Para usted, siempre seré solo Isabel. ¿Cómo está la vida de hombre libre? Mejor de lo que soñaba. Planté un pequeño cafetal, tengo 2 vacas lecheras y hasta construí una escuela para los niños de la región. ¿Una escuela? Recuerda lo que la señora Elena siempre decía, ¿la educación es lo único que nadie puede quitarle a una persona? Decidí que todos los niños aquí tendrán esa oportunidad. Isabel quedó emocionada. El hombre que había pasado 60 años como esclavo, estaba ahora educando a la próxima generación. Benedito, me gustaría hacerle una propuesta. Mis tierras son demasiado grandes para una sola persona. ¿Qué tal si nos hacemos socios? Juntos podemos crear algo realmente importante aquí. Los ojos del viejo se llenaron de lágrimas. Una sociedad entre la ex-sirvienta doméstica y el ex-esclavo. Una sociedad entre 2 amigos que sobrevivieron a los peores momentos y eligieron construir algo mejor. Aquella tarde llegó un carruaje trayendo a Clara. Ahora una joven de 18 años, elegante y confiada, acompañada por Carlos, que había completado su entrenamiento como agente. Isabel. Clara corrió a abrazarla. ¿Cómo te extrañé? También te extrañé. Y estoy orgullosa de que hayas elegido este camino. Aprendí de la mejor maestra que tuve, que podemos elegir nuestro destino, no importa de dónde venimos. Carlos se acercó tímidamente. Doña Isabel, gracias por haber creído en mí. Gracias por haber arriesgado su vida para salvar la mía. Somos una familia ahora. 2 años después de los eventos en la hacienda del barón, Isabel, ahora con 23 años, se había convertido en una de las agentes más respetadas del imperio, pero también en una próspera hacendada y educadora. La propiedad que compartía con Benedito se había convertido en un modelo en la región. Ex-esclavos trabajaban como empleados asalariados. Sus tierras producían café de excelente calidad y la escuela que construyeron atendía a más de 50 niños. Clara se había especializado en misiones que involucraban a la alta sociedad, usando su educación refinada para infiltrarse en círculos sospechosos. Carlos se había convertido en experto en operaciones de campo, especialmente aquellas que involucraban a las clases populares. Una tarde de domingo, los 4 estaban sentados en la terraza de la casa principal, observando a los niños jugar en el patio de la escuela. A veces me pongo a pensar, dijo Clara, cómo nuestras vidas cambiaron desde aquella primera noche en la hacienda del barón. Cambiaron porque elegimos que cambiaran, respondió Isabel. Pudimos habernos conformado con el sufrimiento, pero decidimos luchar. Benedito, ahora con 65 años, pero aún fuerte y activo, sonrió. Sí. La señora Elena estaría orgullosa de ver lo que construimos aquí, justicia, educación y libertad. Todo por lo que ella murió.
Carlos, el más joven del grupo, a sus 25 años, señaló una carta que había llegado esa mañana. Isabel, el teniente Carvalho escribió sobre una nueva misión. Parece que hay actividad sospechosa en la frontera con Uruguay. Isabel tomó la carta y la leyó rápidamente. Una red de contrabando que podría estar financiando nuevos movimientos republicanos. Interesante. ¿Vamos a aceptar?, preguntó Clara. Isabel miró a sus amigos, luego a los niños jugando, a los trabajadores regresando del cafetal, a todo lo que habían construido juntos. ¿Aceptar? Claro que sí. Pero esta vez vamos todos juntos. Somos un equipo ahora. Un equipo bastante extraño, rió Benedito. Un ex esclavo de 65 años, 2 jóvenes de origen humilde y un jardinero. ¿Quién diría que lograríamos tanto? Lo logramos, respondió Isabel, porque aprendimos que no importa de dónde venimos, importa hacia dónde elegimos ir. El sol se ponía sobre las montañas de Minas Gerais, tiñendo de dorado los cafetales y la escuela donde los niños aprendían sus primeras letras. Isabel sonrió sabiendo que su jornada apenas comenzaba. Había elegido su destino, y ese destino era luchar por la justicia, educar a los menos favorecidos y proteger a quienes no podían protegerse solos. La joven que era golpeada todos los días se había convertido en una mujer que defendía a los indefensos. Y esa era solo la primera de muchas historias que aún estaban por venir. A veces las mayores transformaciones comienzan en los momentos de mayor desesperación. Isabel Ferreira demostró que, no importa cuán humildes sean nuestros orígenes, con valentía, inteligencia y determinación, podemos reescribir nuestra propia historia, y en el proceso, cambiar la historia de nuestro país.